Damos paso al cirujano y doctor Carlos Andrés Delgado, cirujano general del Hospital Pablo Tobón Uribe, especialista en educación en la Universidad del Rosario en Bogotá. Bueno, muy buenos días para todos. Qué alegría ver ese salón tan lleno y felicitarlos por este evento que las 4 universidades lograron coordinar. Los felicito por toda la gestión. También la oportunidad para saludar amigos, profesores, residentes mayores. Me tocó un tema bastante particular y quiero empezar con esa primera diapositiva. Este es Cronos, el dios del tiempo. Cronos le dio el tiempo a los hombres para recordarles que eran finitos y que iban a morir. Pero además de eso, en educación ha pasado algo muy particular. La palabra anacrónico se compone de 2 etimologías, cronos, que significa tiempo, y an, que significa contra el tiempo. La educación ha sido altamente anacrónica. ¿Qué significa eso? Que nosotros como residentes de hace algunos años, Felipe, por ejemplo, que fue mi residente mayor, Carlos, que fue mi residente mayor, nos metíamos en peleas con estos profesores para hacerles entender de que las cosas ya no se tenían que seguir haciendo como se venían haciendo hace 100 años. Entonces hablar de la laparoscopia en trauma era casi que un exabrupto, porque para nuestros profesores la única técnica apropiada era hablar de la laparotomía exploratoria. Esa palabra la vamos a mencionar bastante durante esta charla. Muy bien. ¿Por qué hay que hablar de trauma, muchachos? Porque este es un mundo que sigue en guerra, el ser humano aparentemente no aprende y no lo va a aprender, imágenes de los conflictos actuales en el mundo y algunas cosas que han tocado a esta ciudad. Pero además de eso, porque los accidentes de tránsito siguen siendo la principal causa de muerte en población joven en el mundo. Entonces hay que seguir hablando de trauma y definitivamente a raíz de lo que viene pasando, pues no todos los pacientes terminarán en una laparotomía y como lo mencionó Felipe, definitivamente la tomografía cobró un papel muy importante en los pacientes que ya no tenemos que operar. Curiosamente, la primera laparoscopia en el mundo no la hizo un cirujano, tampoco la hizo un ginecólogo, sino que la hizo un internista. La primera laparoscopia se hizo con la finalidad de tratar de dar diagnósticos diferenciales a algunas condiciones y fue hecha hace más de 125 años. Posteriormente se empezaron a escribir algunas cosas como el uso de hemoperitoneo, inicialmente con oxígeno, que se dan cuenta que se absorbía muy rápido y que no nos lograba dar imágenes, posteriormente con ayudas con luz y así sucesivamente hasta que más o menos en el año 60 Hasselson hace la primera descripción de 68 pacientes que utilizamos la laparoscopia para tratar de determinar algunas lesiones y empieza a generar ese cambio en este hito como tal de esta patología en particular. Muy bien. ¿Qué pasó durante ese tiempo? Cuando vos haces la búsqueda en la literatura, te das cuenta que entre más o menos el año 60 y el año 2000 aparecieron múltiples artículos en la literatura de reportes de casos de diferentes grupos. En particular hay algunos del doctor Feliciano, hay grupos hindús, hay grupos americanos, pero lo importante de estos 3 artículos es que en ninguno se ponían de acuerdo y la gran preocupación que tenían en ese caso particular era que en la laparoscopia íbamos a olvidar lesiones y que por eso la mejor técnica que se consideraba hasta el momento era hacerle al paciente una laparotomía exploratoria lo más grande que se pudiera sin entender las consecuencias. Ahora bien, ¿hacia dónde va a apuntar esto? A ver, maravilloso. Perfecto. ¿Cuál era la resistencia al cambio? Entonces voy a volver a hablar de Cronos, el dios del tiempo. Tenemos que entender que la educación ha ido cambiando y que es probable que muchos de ustedes que seguramente quieran ser cirujanos, en unos años nos vayamos a enfrentar en discusiones académicas de por qué operar al paciente con el robot Da Vinci y que por qué hacerlo por laparoscopia. Y algunos después de ustedes, los que ustedes vayan a educar, la pregunta va a ser, ¿por qué el cirujano va a operar y no va a operar la inteligencia artificial? ¿Listo? Entonces, hacerle entender a nuestros profesores que las técnicas tradicionales se pueden modificar, pero además hacerles entender que para poderlas utilizar tenemos que tener un alto entrenamiento técnico. Definitivamente se sospechó en algún momento, no tengo ningún conflicto de interés, que había una presión comercial para el uso de insumos y equipos avanzados porque se considera que tener un bisturí en la mano era lo suficientemente económico para poder resolver a nuestros pacientes con trauma. Entonces se hablaba de la laparotomía como el gol estándar, había una cosa que se llama la ley de los tercios, que el 30% de los pacientes se van a herniar en el futuro, que el 30% de los pacientes podrían tener una laparotomía negativa, que el 30% de los pacientes podrían tener complicaciones, pero lo que se sabe es que la laparotomía exploratoria es un procedimiento que no es inocuo y que tiene altas tasas de complicación. Por ejemplo, si este paciente, que fácilmente pesa más de 300 kilos, tiene una herida por arma de fuego, tiene una herida por arma cortopunzante, posiblemente con, no sé, con algo muy grande como una espada, supongo. La pregunta es, ¿será que a este paciente le hacemos una laparotomía exploratoria sin entender las complicaciones y las implicaciones que tiene operarlo? ¿O podemos utilizar otras estrategias? ¿Será que este paciente, parece chiste, pero es anécdota, cabe en el tomógrafo? ¿En serio yo le puedo hacer una tomografía a un paciente que pesa 300 kilos? Algunos estudios, por ejemplo, en la Universidad de Nueva York, dicen que esos pacientes hay que llevarlos, esto es un comentario serio, al tomógrafo del zoológico.
para poder hacer las imágenes que necesitan para poder resolver sus condiciones. Posteriormente, antes del año 2000, nos empezamos a cuestionar un estudio que trae muchos pacientes, casi 1000 pacientes, y se empezaron a dar cuenta que aproximadamente el 30% de todas las laparotomías eran innecesarias y que aparentemente muchas de esas laparotomías, a pesar de ser innecesarias, no solo eran innecesarias, sino que tenían complicaciones y no se encontraban las lesiones que estaban buscando. Con una estancia de 8 días, que teniendo en cuenta lo que puede pasar en un hospital, aumenta el riesgo de complicaciones, con una mortalidad pues realmente muy baja. Entonces, la utilidad de usar la laparoscopia para nosotros es definitivamente evitar una laparotomía innecesaria, de identificar esos casos como los que mencionó Felipe, de la penetración peritoneal, sobre todo en el contexto donde se están usando armas, donde los proyectiles no se ven, como las armas traumáticas, evaluar el tipo y la cantidad de líquido, identificar la lesión, pero también hay algunas cosas importantes que hay que tener en cuenta, y es que un paciente inestable no se puede llevar una laparoscopia exploratoria porque el solo neumoperitoneo lo va a deteriorar. Además de eso, hay que tener en cuenta una cosa, que no es contraindicación el tener un neumotórax, porque yo le podría poner al paciente un tubatórax y poderlo solucionar, pero teniendo en cuenta lo que mencionó el expositor del tema de trauma craneoencefálico, sí podría aumentar la presión intracraneal y tener unas implicaciones importantes. Definitivamente no todos los hospitales tienen disponibilidad de laparoscopia, y en algunos textos, por ejemplo, como Clínicas Quirúrgicas de Norteamérica, hay todo un libro que se llama Cirugía Rural, que cuando uno lo lee se da cuenta que es básicamente el híbrido de lo que hacemos en Medellín, un poco de todo, ¿no? No tengo aquí, no tengo allá, trabajo en el Pablo Tobón, también en otra parte, aquí sí tengo, allá no tengo, entonces hay que jugar con ese tipo de recursos. Se empiezan a preguntar por primera vez en el año 97, hacen la mayor recolección de pacientes, 37 estudios, casi 2000 pacientes, para tratar de determinar si la laparoscopia sí tenía una posibilidad diagnóstica de ese tipo de lesiones. Se dieron cuenta que se previnieron el 63% de las laparotomías exploratorias y que solo tuvieron 6 heridas olvidadas. Si nos acordamos del estudio que mencionó Felipe anteriormente, la doctora Mónica, el doctor Carlos Mauricio, pues nos damos cuenta de que en esos pacientes con manejo, digamos, expectante de la lesión por arma de fuego, 2 pacientes terminaron operados, porque esta es la consecuencia de pronto de esperar, que también nos podamos encontrar, básicamente es una apuesta. Sin embargo, las complicaciones fueron muy bajas y lo que ellos mencionan como heridas olvidadas fue porque ellos, para poder hacer el estudio, hicieron una clasificación muy estricta de lo que eran capaces de ver en la laparoscopia. En el año 2000, nosotros que ya tenemos un poco más de años que ustedes, se decía que el mundo se iba a acabar, ¿cierto? Que el computador se iba a apagar y que el mundo se iba a acabar. Eso después en el 2012 se volvió popular. Salió una película también en el 2020, pues casi se acaba con el COVID. Pero el año 2000 no solo fue la época dorada del cine, sino también de la investigación en salud. Este primer artículo, y les recomiendo la lectura de estos autores, que es el doctor Menegoso del grupo de la Universidad de Sao Paulo, empiezan a hacer una cantidad de revisiones, me gusta sobre todo porque son pacientes muy parecidos a los nuestros, pero no solo él, sino los diferentes grupos a nivel mundial empezaron ya después del año 2000 a coger ese tipo de pacientes. Al igual que pasaba con la laparoscopia en apendicectomía, donde la complicación principal era isoorganoespacio, pero era isoorganoespacio porque no sabíamos operarlo, porque nos estábamos entrenando, porque nos faltaba, digamos, entrenamiento en modelos animales. Pero después del año 2000, los estudios, y todos estos 5 estudios, empezaron a demostrar una cosa en común. Son heterogéneos, son diferentes, unos tienen más pacientes, otros menos, pero definitivamente la constante es, no se dejan heridas olvidadas, no se complican más los pacientes y los resultados son igual de buenos. Entendamos además que en este momento hay una epidemia de obesidad y además de violencia y además de guerra y además de accidentes de tránsito. Entonces definitivamente hay que cambiar el paradigma, dejar un poco la anacronía y empezar a discutir con un poco más de argumentos las decisiones quirúrgicas. Yo sé que a todos les gustan mucho los algoritmos. Ese es el algoritmo clásico de Kioto, de un artículo del 2008 que dice cosas muy particulares. Como mencionó Felipe en la charla anterior, se hablaba de una cosa que se llama punción peritoneal diagnóstica, que yo creo que hace parte de la historia de la medicina, porque si usted chuza un abdomen para mirar si tiene líquido y le sale sangre, usted no va a saber si está chuzando una arteria, una vena, la vejiga, el intestino, y usted va a quedar igual de intranquilo. Por eso después de eso se hizo popular el FAST y ahora pues hablamos de otro tipo de estrategias. Para resolver un poco este algoritmo, entonces definitivamente lo que nos va a llevar a tomar la decisión a nosotros va a ser la estabilidad hemodinámica, ¿listo? Si el paciente está estable, yo le puedo hacer algún tipo de estudio y, dependiendo de lo que yo me encuentre, considerar hacer la laparoscopia. Cuando el paciente está inestable, pues definitivamente va a ir a cirugía, pero ojo con la crítica que tengo con ese algoritmo, y es que la laparoscopia diagnóstica tiene unas limitaciones, y es que la laparoscopia diagnóstica no ve los puntos ciegos del abdomen. No hablo particularmente del vaso, ni tampoco hablo del hígado, pero sí de los hematomas retroperitoneales, ¿cierto? Porque los hematomas retroperitoneales son una zona que se aborda de forma diferente, que requiere otro tipo de estudios y que en la medida de lo posible deberíamos hacerles una tomografía. ¿Listo?
Definitivamente debemos revisar todo el intestino, buscar lesiones que yo pueda solucionar y ojo con esto, convertir un paciente de una laparoscopia en trauma a una laparotomía no es un fracaso y no es un error, simplemente es la incapacidad técnica que tenemos de resolver un problema y que tenemos que ser sensatos y rápidos para poderlo hacer. ¿Listo? Definitivamente tiene muchísimo sentido la laparoscopia en trauma en estos pacientes que tienen heridas toracoabdominales. Y en el contexto del herida por arma de juego pasa lo mismo. Si yo tengo duda de una lesión tangencial, si la lesión, digamos, tengo una tomografía donde me quedan dudas, porque en trauma no deben quedar dudas, recuerde que no se la está jugando usted por el paciente se la está jugando solo, y usted se va a su casa esta noche a dormir, el paciente se queda en el hospital pasando las consecuencias, entonces definitivamente no podemos quedar con dudas en este tipo de pacientes. Que si la mayoría de situaciones se pueden resolver por laparoscopia, la respuesta es sí, y ya les vamos a mostrar algunos ejemplos. Pero la reflexión es la siguiente, el doctor Fred Naranjo, que en paz descanse, un cirujano que trabaja con nosotros en el Pablo, era una de las personas que más experiencia tenía en el abordaje de los pacientes con complicaciones de la cirugía plástica, en particularmente de la liposucción. Entonces yo les voy a hacer la siguiente reflexión. Eso es un plato típico tailandés, es básicamente intestino, o sea, chunchulla, en una brochetica, completamente doblado. Entonces quiero que vean qué pasa cuando el chucito pasa a través de todo el intestino. Él tuvo un récord, 57 lesiones puntiformes en el intestino de la misma paciente. La reflexión es que la laparoscopia en trauma, aunque útil, aunque necesaria, aunque definitivamente un entrenamiento para nuestros residentes, no es una técnica quirúrgica que aplique para todos los pacientes. Y aunque no tenemos estudios lo suficientemente buenos que nos digan si esos pacientes se beneficien o no, sí está recomendado que paciente con sospecha de complicación, particularmente en este ejemplo, de liposucción, no hagamos laparoscopia. Tenemos que hacer laparotomía para poder revisar el intestino, porque las lesiones pueden ser en el espejo, pueden ser múltiples y pueden ser impares. ¿Listo? Entonces también les dejo pues esa reflexión. Para hablar un poco de la técnica quirúrgica, definitivamente hablamos en una teoría de triángulos para poder determinar y mirar la zona que estamos abordando. Si definitivamente creo que el problema es más superior, entonces podré poner definitivamente una cámara en el ombligo y hacer triángulos en la parte de arriba o de abajo según lo que esté buscando. Trócales a los lados si creo que la zona es más central, trócales a la derecha si creo que el problema es izquierdo, trócales a la izquierda si creo que el problema es derecho. Sea como sea, sí hay una técnica y esta es la pregunta con la que corcho absolutamente a todos los residentes de primer año. La parotomía exploratoria no es incidir el abdomen, la parotomía exploratoria es una técnica quirúrgica que tiene unos pasos, que tiene un seguimiento y que tiene un método. Que lo queramos vulnerar, que no nos lo queramos aprender es diferente. En el artículo de Kioto del 2018, él hizo esta descripción que me parece muy lógica y es, siga un orden establecido con su paciente, revise primero el hígado, todo, revise después el vaso, todo, revise el estómago, la curvatura mayor, la curvatura menor, la transcavidad de los epiplones, siga con las vísceras sólidas, huecas, duodeno, colon, completamente estructurado para que siguiendo ese método no le falte absolutamente nada. Pero además de eso tenemos que tener de aliado dos cosas, o tenemos una camilla que se pueda mover con los pies, que es lo que hacen algunos grupos, digamos en centros de trauma, donde el cirujano es el que tiene la capacidad de mover la camilla, darle lateral, Fowler, Trendelenburg, etcétera, o el anestesiólogo es nuestro mejor aliado y le pedimos y lo molestamos toda la cirugía para que gire para un lado, para que gire para el otro, para poder mirar y poder aprovechar la gravedad de la posición del paciente para poder hacer esta técnica quirúrgica. Estos son algunos de los pacientes que operamos el año pasado en el hospital. Este es un paciente que recibió una herida por arma cortopunzante, toracoabdominal izquierda. El paciente se llevó bajo la sospecha justamente una lesión toracoabdominal y nos encontramos que tenía en la parte de la primera fotografía pues el orificio que compromete el diafragma, lo que estamos viendo en la parte de arriba es el tórax, aquí básicamente pudimos hacer casi que una toracoscopia por el abdomen, aspiramos el tórax, hicimos la rafia del diafragma, pero además, de pronto no sé si se ve por la luz, pero aquí está, el vaso ya se ve completamente desvascularizado porque fue necesario hacer una esplenectomía porque la lesión que tenía le estaba generando un trauma esplénico que no paraba de sangrar. Entonces este es uno de los casos pues, que operamos el año pasado. Este lo operamos hace 2 semanas, una paciente con accidente de tránsito, cuña, ahorita que se vayan a ir para su casa después del congreso, de pronto a rematar supongo, orinen antes de salir del sitio donde estén y montarse un carro. La paciente se montó en una motocicleta, se estrelló y se reventó la vejiga. Eso que están viendo en la parte de abajo es el balón de la sonda Foley, la vejiga completamente abierta, ¿cierto? Tenía evidentemente un uroperitoneo, tenía sangrado pues en cavidad porque además tenía un trauma hepático y además de eso pues le hicimos la cistorrafia, la dejamos con sonda y estuvimos pendientes después de su recuperación. Esos pacientes hay que hacerles cistotac o cistografía antes de retirarle la sonda urinaria.
Otra herida toracoabdominal, pero en este caso particular con una hernia traumática. Esto es lo que pasa cuando no operamos los pacientes con heridas toracoabdominales, que el paciente llega años después con una hernia traumática, más difícil de operar, con una con problemas pulmonares por la ocupación de la hernia, ¿cierto? O con el colon metido en el tórax, con el estómago, etcétera. Entonces, por eso se debe hacer una búsqueda activa. Algunos autores recomiendan que no hagamos imágenes ante la sospecha de lesión de diafragma, sino que llevemos directamente a laparoscopia o a toracoscopia según la ubicación de la lesión. Este es uno de los casos más interesantes, no lo operé yo, lo operó el doctor Víctor Quintero, el jefe del servicio. Este es un paciente que tiene una lesión que pasa la línea media. En la primera imagen estamos viendo la tomografía. Tenía una sospecha de lesión toracoabdominal porque tenía hemotórax del lado derecho, la lesión hepática y aparentemente el proyectil ubicado en el lado izquierdo. Y el video que están viendo es una imagen desde el abdomen. Lo que están viendo ahí es el corazón lacerado por el proyectil. O sea, este paciente tuvo una lesión cardíaca porque el proyectil pasó a través de la línea media, rompió el pericardio y pasó a través del ventrículo, pero no de todo su espesor. Entonces, ese es el paciente que nunca se va a taponar porque la sangre estaba cayendo hacia el abdomen. Entonces, y pensábamos que tenía un hemoperitoneo. Hay que tener un alto índice de sospecha con este tipo de pacientes. Sí se puede resolver, hay que tener consideraciones. En este caso particular sí fue necesario convertir la cirugía porque la recomendación era hacer una sutura con pledgets por el riesgo de aneurisma del ventrículo, pero definitivamente es una estrategia. Lo que hicimos fue llevarlo a un procedimiento en tórax y no necesariamente a un procedimiento adicional desde el abdomen. Muy bien. Las conclusiones para esta charla son muy sencillas. Esto es una estrategia de pacientes seleccionados, definitivamente no es para todos los pacientes. Yo tengo que determinar muy bien la estabilidad, los recursos que tengo, la capacidad resolutiva, tengo que entrenarme. Esto no es una cosa que yo puedo empezar a hacer de un momento a otro simplemente porque me siento hábil. Yo tengo que estar entrenado en la laparoscopia, tengo que entender las complicaciones técnicas, fisiológicas del hemoperitoneo, entre otras. Definitivamente la conversión temprana es fundamental, porque recuerde que en trauma el tiempo es oro y todo minuto de anestesia que un paciente en trauma se esté llevando, definitivamente lo paga justamente es el paciente. Entonces debemos tenerlo en ese punto. Tenemos que seguir investigando para saber cómo son nuestros números, si son tan buenos como creemos, si son tan malos como pensamos. Entonces, básicamente es lo que quería mostrar.